Cuando tomamos nuestras propias decisiones y estamos llevando a cabo esas decisiones porque tenemos el poder de hacerlo, porque Dios nos ha dejado en libertad de poder decidir y elegir nuestras propias decisiones, es también que Dios nos ha dado la libertad de no solamente decidir, sino de experimentar, sea aprender, sea sufrir, según las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado en libertad, y pudiéramos decir que a esto le podemos llamar que Dios nos ha entregado a nuestras decisiones. Soy Humberto Pérez Franco del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia, y en esta ocasión te invito a examinar la verdad de que Dios no solamente te ha entregado a las decisiones de tu vida, sino que Dios te ha entregado a creer en el Evangelio para que puedas disfrutar la gracia de Dios. Dios te ha entregado al Evangelio. Dios te ha entregado a creer, pero Dios no te ha forzado para que tú vengas a creer. En el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 14, Pablo empieza aquí a decirnos, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dios te ha entregado a creer también a ti, pero Dios no te va a obligar a creer. Pablo está hablando acerca de aquí de que hay una deuda de entregar a las personas, a toda la humanidad, ese evangelio de las cosas, que trata de las cosas que le pertenecen a cada una de las personas, y que Dios les ha entregado el evangelio para que vengan a creer. Dice Pablo que no hay rangos, no hay rangos de razas, no hay categorías, no hay niveles delante de Dios. Dios entregó el evangelio en una inclusión a toda la humanidad de su gracia, y esa inclusión tiene que ver con todas las verdades del evangelio que son para todos los seres humanos, y que esa inclusión también proclama que no es por la fe de una persona, sino que es por la decisión que Dios ha tomado hacia la humanidad. En el versículo 16 dice Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No puedes pensar que tú no eres digno del evangelio. Tú no puedes pensar que no pueda tratarse de tu vida porque has tenido un pasado equivocado y en tus decisiones tú estás cosechando sufrimiento, dolor por las consecuencias en la misma libertad en que tú decidiste. Pero tú no puedes pensar eso. Delante de los ojos de Dios, tú gozas de toda la aprobación de Dios. Tú gozas de una posición, tú eres justo sin las obras, es decir, que no depende de lo que tú haces. Pero quizá tú no estás caminando en lo que tú eres, en esa posición justo delante de Dios, donde Dios te atribuyó su justicia, la justicia de Cristo Jesús a tu vida, y no necesitas venir a un sistema de creencias que te haga pensar que tú vas a poder establecer tu propia justicia delante de Dios, porque no se trata de eso, se trata de la declaración que Dios ha hecho, de que su gracia ha llegado a su propósito respecto de tu vida, y esa gracia te ha declarado justo delante de Dios, no por las cosas que tú haces, pero tú verdaderamente eres digno del evangelio. Así que yo te invito a que te sientas verdaderamente aprobado y comiences a pensar seriamente en que tú eres digno del evangelio de Dios. Entonces, este evangelio de Dios, dice Pablo, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuevamente, es una inclusión a toda la humanidad. No hay niveles, no hay categorías de razas, no hay un pueblo exclusivo, no hay ninguna exclusividad. Todo es inclusión en el evangelio.
para todos los seres humanos independientemente de su comportamiento, porque la elección de Dios y la decisión de Dios no se basó en el comportamiento del hombre, sino que se basó en la justicia de Cristo Jesús para traer esa justicia a la vida de cada una de las personas. Entonces, no se basa en el poder de una posición doctrinal o una ideología o una escuela teológica. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es el poder del esfuerzo para ser un mejor cristiano, para un sistema que te lleve por alcanzar un mejor progreso espiritual en tu vida, para que tú puedas ser una mejor persona. No, ese es ese poder. Tampoco es la creencia de cómo tu fe puede mover a Dios y tú lo puedes motivar y a que se mueva a tu favor. Tampoco el Evangelio consiste en una estrategia acerca de cómo escapar de la condenación, porque en realidad de parte de Dios no hay ninguna condenación. La única condenación que existe es la negación de tu identidad, pero tu identidad es elemental, es fundamental, que tú la aceptes, que tú la creas. Tú eres justo delante de Dios y eres digno también del Evangelio para poder conocer todas las demás verdades objetivas de parte de Dios, donde el hombre no tiene ninguna participación, donde se hace en realidad no por el creer del hombre, sino por la fe de Jesucristo, que ha hecho realidad todas las verdades del Evangelio acerca de ti. El Evangelio es el poder de tu verdadera identidad en Cristo. Es el poder de tu justicia que se ha traído a tu vida para que tú te veas verdaderamente justo delante de Dios, porque Dios realmente te ve justo y no te ve a través de Cristo. No te creas esa mala explicación. Dios te ve directamente a ti porque Dios te ve en Cristo y tú eres todo lo que Cristo es, así que tú eres justo delante de Dios. El poder de Dios entonces es la operación de la fe de Dios, quien ya se movió a tu favor. Y el Evangelio es el poder de Dios que se movió a tu favor y que te puede mostrar cómo te puedes mover tú en el poder de Dios. Es decir, cómo puedes tú fluir de lo que realmente ya eres. Cómo puedes tú fluir de la justicia de Dios. No de tu propia justicia, no de venir a establecer toda tu justicia delante de Dios. La gracia tiene que ver con el poder de Dios que ya te ha bendecido por medio de grandes verdades objetivas para tu vida. Tiene que ver con una gracia donde el comportamiento solamente puede venir como el resultado del fundamento de esa gracia de Dios, pero tú no vienes a crear el comportamiento, tú no vienes a brindar un comportamiento y entregarlo a Dios. En realidad, en la gracia, en el mensaje de la gracia, en el Evangelio, es Cristo Jesús quien brinda el comportamiento hacia ti, para ti y también a través de ti. Y entonces ese comportamiento de Cristo es el que viene a fluir a través de tu vida. Dios te entregó entonces a este Evangelio que dice Pablo, porque el Evangelio es poder, a este poder de Dios. Dios te entregó a este poder del Evangelio para que este Evangelio haga visible en tu vida la gracia de Dios, y solamente puede hacerla visible de dos maneras. De dos maneras puede hacer visible para tu vida. Estamos hablando de que se haga visible, no de que se haga una realidad, lo cual es totalmente diferente, porque realidad ya está ahí, pero quizá tú estás en un cuarto oscuro y necesitas encender la luz para poder verlo. Es decir, necesitas creer, necesitas abrir los ojos, pero ¿cómo se hace visible para tu vida ahora? Se hace visible por medio de dos maneras. Por medio de revelación y entendimiento. Tú necesitas ser llevado por la revelación de Dios hacia estas verdades del Evangelio para que tú puedas conocer y disfrutar la gracia, y también necesitas
ser llevado por un entendimiento para que tú puedas verdaderamente conocer y disfrutar. Aquí en el versículo 20 del mismo capítulo 1 de Romanos leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí tenemos la revelación. Las verdades objetivas contenidas en el Evangelio y que te han sido entregadas por gracia necesitan venir a ser visibles, no venir a ser realidad, porque ya son verdad, independientemente si tú vas a creer o no vas a creer, pero tú fuiste entregado a creer en estas verdades objetivas. Pero estas verdades se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación. Y tendríamos que ir más allá del Génesis, porque el Génesis realmente no es el verdadero comienzo. No es el verdadero comienzo. Tenemos que ir hacia el lugar donde fuimos diseñados y donde está nuestro origen. Y para ello entonces también encontramos que Pablo, el apóstol Pablo, escribió en la carta a los Efesios. Pablo escribió en el capítulo 1 del versículo 3. Entonces, si nosotros examinamos nuestro origen y nuestro diseño, esta es la creación. Porque la creación tiene que ver con nuestra creación, tiene que ver con nosotros mismos. Dice Pablo, Efesios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. No para que llegáramos a ser santos, sino para que realmente nosotros seamos lo que somos. Pero lo que somos necesita hacerse visible desde tu creación misma para ti. Y en el capítulo 2, versículo 10, también leemos: porque somos, esto es lo que somos, hechura suya, creación de Dios, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas cosas se entienden, se van a entender, como dice Pablo, por medio de las cosas hechas. Déjame regresar al primer capítulo de Romanos para leer la segunda parte del versículo 20. Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para no reconocer que nosotros hemos sido entregados a creer en el Evangelio. Y estas cosas, estas grandes verdades objetivas, donde el hombre no tiene una participación, donde el hombre solamente es un receptor por gracia, se hacen claramente visibles y también se hacen claramente entendibles por medio de las cosas hechas. Pero ¿cuáles son esas cosas hechas? Esas cosas que ha hecho Dios. Bueno, las cosas que ha hecho Dios por medio de Jesucristo para la humanidad, es decir, lo que tiene que ver con su muerte, con su vida, su muerte y su resurrección. Y la humanidad está ahí, y eso es lo que nos está dando entendimiento de su gracia para nuestra vida. En 1 Corintios 15, voy a pasar rápidamente, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que ya no estamos bajo pecado, por cuanto nosotros también estuvimos ahí. Morimos con Cristo y morimos entonces al pecado, pero también hemos resucitado. La resurrección también nos da mucho entendimiento acerca de esta gracia de Dios por medio del Evangelio. El versículo 14 al 17 lo podemos leer rápidamente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y nosotros somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual entonces no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Obviamente la resurrección es histórica, la resurrección se dio, es una verdad, es un acontecimiento, es un suceso, se llevó a cabo y por lo tanto es la prueba de que Dios ha perdonado nuestros pecados y ya no estamos bajo pecado. Entonces necesitamos dos cosas: ser llevados por la revelación, y también necesitamos reconocer la muerte, la vida, la muerte y la resurrección, y vernos nosotros en la resurrección de Cristo, para que entonces podamos ser llevados a un entendimiento. Necesitamos partir del suceso de la resurrección, que es el hecho que ha venido a traer entendimiento de nuestro origen, de esas cosas invisibles. Es la manera en que Dios está haciendo visible ante los ojos de la humanidad todas las verdades contenidas en el Evangelio por su gracia a todos, en una inclusión que es a todos. La resurrección entonces nos da entendimiento de que no estamos bajo pecado, y es la comprobación de que nuestros pecados han sido perdonados, y que por lo tanto no podemos estar rogando que Dios nos perdone, sino estar agradeciéndole, dándole gracias continuamente, porque Él ya nos ha perdonado. Dios te ha perdonado, y la resurrección revela entonces que tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva creación no por las cosas que tú vas a llegar a ser y vas a llegar a convertirte en una nueva creación. Tú eres una nueva creación por la resurrección de Jesucristo. La humanidad ha resucitado. La humanidad es nacida de nuevo, y la humanidad es una nueva raza en Cristo. Tú formas parte de esta revelación y de este entendimiento. Tú eres digno de venir a formar parte de todo esto, no por las cosas que tú has hecho, sino por las cosas que ha hecho Cristo. Pero es necesario que creas el Evangelio para que tú lo puedas conocer y a continuación tú lo puedas disfrutar fluyendo de todas estas verdades. Y tu vida se convierta en una consecuencia de la revelación y el entendimiento del Evangelio. Recuerda entonces, Dios te ha entregado a creer en el Evangelio de su gracia.